Hola, Dios les bendiga. Siempre haciendo un llamado a la reflexión a través de las Escrituras. Y hoy quiero hablar de Juan el Bautista, su mensaje, cómo recibían el mensaje y cómo fue la oposición que él encontró. Libro de Lucas capítulo 3 del verso 2 en adelante. Quisiera que pudiéramos leerlo y acompañarme en la lectura. Dice el verso 2: Y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Vino palabra de Dios a Juan. No vino de una secta, no vino de mandamientos de hombre. La palabra que Juan traía venía directamente de Dios. No venía de una organización, no venía de delegaciones de otras iglesias. Venía de Dios. Y dice la Escritura, en el desierto. ¿Sabe? Israel se identifica mucho con el desierto, porque en el desierto nuestro Dios mostró su misericordia y su poder para con la nación de Israel. Así que Israel sale de Jerusalén, de la comodidad de los templos, del mundo religioso de mandamientos de hombre, sale para escuchar en el desierto a un hombre que tiene la palabra de Dios. Salen a escuchar este mensaje en el desierto, esperando en la fe y la esperanza que también puedan ser bendecidos y puedan ser fortalecidos. ¿Cuál es el mensaje que Juan traía? Dice el versículo 7 en adelante: y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él. Es interesante su mensaje. Oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da fruto se corta y se echa en el fuego. El mensaje de Juan no era un mensaje suave, era un mensaje con filo, era un mensaje que partía, era un mensaje que ponía en evidencia el pecado mismo del hombre delante de Dios. No era un mensaje suavecito, no era un mensaje agradable. Es más, Juan les está diciendo que se arrepientan. ¿Saben? Muchas veces da un poco de pena, pero en muchos lugares se les dice a las personas que agachen su mirada, que nadie los va a ver y que levanten la mano. ¿Saben? Las personas cuando buscan agradar a Dios lo harán públicamente. Dice el versículo 10, y la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Hay una manifestación a través de la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios llega y confronta el pecado del hombre, el hombre quiere estar bien con Dios. ¿Sabe? Dice en el libro de Juan otras cosas que leeré más adelante, pero en el versículo 11 dice: y respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Amarás a Dios, pero también amarás a tu prójimo como a ti mismo. Son frutos dignos de arrepentimiento. No se hagan mal el uno con el otro. No se coman entre ustedes mismos. No paguen mal por mal. Hagan frutos dignos de arrepentimiento. Que digan: son hijos de Dios. Que no digan: son hijos del diablo. Porque tiene que haber una diferencia. Es un mensaje que no es suave. Es un mensaje que cala, porque pone en evidencia cómo está el hombre delante de Dios. Pero también dice que vinieron unos publicanos para ser bautizados y le dice: ¿y nosotros qué haremos? ¿Saben? Los publicanos eran los que recogían los impuestos. ¿Saben? También ellos tenían perdón. Él les dijo: no exijáis más de lo que está ordenado. No dejen de ser comerciantes. Sigan trabajando, pero no se excedan, porque Dios conoce los corazones, y no pequen más delante de Dios. También le preguntaron unos soldados: ¿y nosotros qué haremos?
Es interesante que Juan habla a toda la nación, sin importar si fuera los romanos, sin importar si fueran los líderes religiosos, o si fuera el comerciante, o si fuera al pueblo. Juan habló palabra de Dios limpia y pura, de tal manera que en vez de buscar matar los romanos a Juan, en un tiempo donde podían hacerlo porque ellos extorsionaban y calumniaban a las personas para exigirles cosas, Juan no tiene temor. Sin embargo, estos les dicen, ¿qué haremos? ¿Y cuál es la respuesta de Juan? Juan les dice, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis a nadie, sino que contestaos con vuestro salario. Juan les llama al arrepentimiento también. Es tan hermoso ver la valentía que Juan tenía para hablar el mensaje y que las personas cambiaran, que se prepararan porque Cristo iba a venir y iba a traer salvación. Así nosotros hablamos muchas veces a las personas que cambien su vida, que se arrepientan de sus pecados, porque en Cristo hay perdón de pecados. Pero sabe, muchas veces la oposición viene del mismo pueblo religioso. Dice la Escritura en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 19. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? El pueblo está contento, el pueblo recibe la palabra de Dios, los comerciantes, el mundo romano, inclusive le dijo a Herodes, no te es lícito vivir con la mujer de tu hermano. Juan lo hizo y nadie se oponía, pero dice acá que enviaron los judíos a levitas y sacerdotes para que le preguntaran, ¿tú quién eres? Este no es el lugar donde debe de estar bautizando. Este no es el lugar donde debe de hacer esto. Es allá en los templos. ¿Por qué lo estás haciendo acá? Si eres el profeta, si eres el Mesías, ¿quién eres tú? Juan le responde conforme a la Escritura. Pero hay algo que revela. Algo que me llena y me desafía. Y espero sea lo mismo para usted. Dice el verso 26. Juan les respondió diciendo, yo bautizo con agua. Mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Los religiosos de aquel momento no conocían las Escrituras ya. No entendían los tiempos de Dios y no sabían nada acerca del Mesías. Ellos ya no conocían lo que era de Dios. Ellos ya no lo identificaban. Y esta es la reflexión que yo traigo en esta hora. ¿Cuántos Juan el Bautista deben de venir para decirnos que nosotros también ya no estamos conociendo a nuestro Señor? Ya no conocemos al Mesías porque nuestros frutos no son frutos dignos de arrepentimiento. ¿Saben por qué las personas se van de las iglesias? Yo lo escuché y me impactó. Porque sabemos a todo lo que se opone a la iglesia, pero nunca sabemos a favor de quién están. Nosotros muchas veces participamos de estas mismas cosas, así como los que enviaron ante Juan el Bautista. Así nos comportamos muchas veces porque queremos pertenecer a un mundo religioso, queremos tener una posición, pero se nos ha olvidado conocer a nuestro Señor Jesucristo, agradar a nuestro Dios, ser salvos por su gracia y no por las obras, que tengamos frutos dignos de arrepentimiento. Ese es el mensaje que debe de haber en los creyentes hoy en día. Y eso es lo que deben conocer las personas de nosotros que decimos que somos cristianos. Espero podamos reflexionar y que podamos reflejar que conocemos a Cristo. Dios te bendiga.